Imagina tu cuerpo pudriéndose de dentro hacia afuera lentamente tus intestinos fallando, líquidos fétidos y sanguinolentos saliendo sin control. Y tú todavía consciente, todavía respirando, todavía sintiendo cada segundo, mientras algo dentro de ti se pudre. Esto no es ficción, no es película de terror. Esto le ocurrió a uno de los hombres más poderosos del mundo. En diciembre de 1861, el príncipe Alberto, marido de la reina Victoria de Inglaterra, murió en condiciones que los relatos de la época describen como agonizantes. 21 días de fiebre brutal, de dolores abdominales desgarradores, según testimonios, hacía casi imposible permanecer en el cuarto real. Y lo peor, ella lo presenció todo. La mujer más poderosa del planeta vio al amor de su vida consumirse hasta quedar irreconocible. Un cuerpo que todavía respiraba pero ya parecía muerto. Y ella nunca volvió a ser la misma. Bienvenido al archivo apestoso, donde la historia apesta literalmente. Y hoy vamos a hablar de cómo un príncipe murió de una forma que la medicina de la época apenas conseguía explicar. El año era 1861. Inglaterra dominaba el mundo. El Imperio Británico controlaba 1/5 de la superficie terrestre. Y en la cima de esa pirámide de poder estaba la pareja real más admirada de la época victoriana. Reina Victoria y príncipe Alberto Anne, él era alemán, de la casa de Sajonia-Coburgo. Tan guapo, tan rubio, en ojos azules, inteligente, culto, en un reformador social incansable. Tenían 9 hijos: Victoria, Alberto Eduardo, Alicia, Alfredo, Elena, Luisa, Arturo, Leopoldo y Beatriz. Una prole real impresionante. Y vivían en palacios lujosos repartidos por el reino Windsor, Buckingham, Balmoral en Escocia, Osborne en la isla de Wight. La vida parecía perfecta. Al menos desde fuera, Alberto no era solo un consorte decorativo. Trabajaban mucho, quizá incluso demasiado. Organizó la gran exposición de 1851 en el Hyde Park de Londres, el famoso Palacio de Cristal, una estructura gigante de vidrio y hierro que albergó más de 100.000 objetos de todo el mundo. Fue un éxito rotundo. 6 millones de visitantes. Alberto se convirtió por fin en un héroe nacional, porque antes de eso, muchos ingleses lo odiaban por ser alemán en extranjero. Pero la exposición lo cambió todo. Y él siguió demostrando su valía. Reformó la corte británica. Modernizó el ejército. Apoyó causas sociales, educación, abolición de la esclavitud. Cuando Victoria estaba embarazada, él asumía los deberes reales. Y el embarazo era constante. El hombre, literalmente, no paraba. Se levantaba temprano. Se acostaba tarde. Trabajaba sin descanso. Y ahí empezó el problema. Porque desde principios de los años 1850, Alberto venía quejándose de síntomas extraños, dolores de estómago persistentes, cansancio constante, diarrea que iba y venía sin explicación clara. Tomaba medicamentos cada vez más fuertes, Laudanum, opio, purgante Zen, pero nada lo solucionaba completamente. Los médicos reales pensaban que era estrés, exceso de trabajo, melancolía, quizá alguna debilidad intestinal crónica. Normal para la época, ¿verdad? Equivocado, muy equivocado, porque debajo del castillo de Windsor, en el sótano húmedo, había 53 fosas sépticas, 53 agujeros profundos revestidos de ladrillos llenos de desechos humanos, sin tratamiento adecuado. Las fosas se vaciaban por la noche por trabajadores llamados Night Soil Men. Hombres de la tierra nocturna venían con carretas, sacaban el contenido con palas y cubos, pero las fosas se filtraban. Y el contenido se infiltraba en el suelo, contaminaba los acuíferos. Y el agua que bebía la familia real provenía de pozos cercanos. El olor en el castillo era notorio, incluso para los estándares victorianos, que ya eran extremadamente bajos. Pero así es como todo el mundo vivía, hasta los reyes. Hasta la familia más poderosa del planeta vivía literalmente encima de un sistema de alcantarillado fallido. Londres entera era problemática en ese aspecto. En 1858, 3 años antes de la muerte de Alberto,
ocurrió lo que se conoció como la Gran Peste. El verano fue excepcionalmente caluroso, y el río Támesis, que recibía todo el alcantarillado de la ciudad, se volvió tan fétido que el olor era insoportable. La gente evitaba usar los barcos de vapor. El Parlamento tuvo que colgar paños empapados en cal clorada en las ventanas. Aún así, los diputados se sentían mal durante las sesiones. La propia reina Victoria canceló un paseo en barco. Literalmente huyó de su propio río. Fue solo después de eso cuando empezaron a construir alcantarillas adecuadas, pero llevó tiempo, y mientras tanto, las enfermedades seguían matando. Pero volviendo a Alberto, noviembre de 1861, estaba emocionalmente afectado. 3 primos suyos acababan de morir en Portugal. El rey Pedro V y sus 2 hermanos, todos de fiebre tifoidea, en menos de una semana. Alberto era muy sensible, y la muerte de sus primos lo devastó. Y todavía tuvo que lidiar con un escándalo familiar. El hijo mayor, Bertie, el futuro rey, Eduardo VII, se había liado con una actriz irlandesa, Nellie Clifden, un asunto sexual. A los 19 años, la noticia se filtró. Empezó a circular por los clubes de Londres. Y en la prensa extranjera, Alberto se horrorizó ante la posibilidad de escándalo público. Viajó hasta Cambridge, donde Bertie estudiaba, para enfrentarse a su hijo personalmente. Fue en noviembre, con el frío, en el otoño lluvioso de Inglaterra. Caminó con su hijo durante horas bajo la lluvia y volvió a Windsor agotado, anhelado, emocionalmente destrozado. Pocos días después, la enfermedad comenzó, y esta vez no hubo vuelta atrás. Primero fue la fiebre alta. Los relatos médicos hablan de temperaturas por encima de 39 grados. Alberto sudaba tanto que las sábanas quedaban empapadas. Tenían que cambiarlas varias veces al día. Después vinieron los dolores abdominales tan intensos, gemían se doblaba en la cama. Respiraba demasiado rápido. Los registros dicen 60 respiraciones por minuto, cuando lo normal son 16. Los médicos reales fueron llamados William Jenner, 48 años, el Mayo R., especialista en fiebre tifoidea de toda Inglaterra, autor del libro más importante sobre el tema, Why James Clark, 72 años, el médico más experimentado de la corte. Había sido el médico del poeta John Keats. Durante su muerte en Roman Jenner, examinó a Alberto, sintió el pulso rápido débil, miró la lengua blanca, cubierta de saburra espesa, apretó el abdomen. Alberto gritó, y entonces, entre el 8º y el 12º día, apareció algo que Jenner conocía bien. La erupción rosa, pequeñas manchas de color rosa en el pecho y en la barriga, el signo clásico de la fiebre tifoidea. Jenner estaba seguro del diagnóstico. Había estudiado cientos de casos y declaró fiebre tifoidea. Probablemente mortal, pero nadie se lo contó al príncipe. Victoria lo prohibió, porque Alberto tenía pánico a la fiebre. Así que le dijeron que era solo una fiebre gástrica. Una gripe fuerte iba a mejorar. La diarrea empezó en la 2ª semana. Los registros médicos la describen como sanguinolenta líquida. Constante en Alberto perdió el control de las funciones corporales. Y los relatos de la época mencionan un olor intenso, tan fuerte que los criados necesitaban cambiar constantemente las sábanas. Y aún así, el ambiente permanecía impregnado, porque algo estaba fallando por dentro. La fiebre tifoidea es causada por una bacteria Salmonella typhi. Entra por el sistema digestivo a través de agua o comida contaminada, y ataca estructuras específicas en el intestino. Las placas de Peyer, pequeños nódulos de tejido linfático. La bacteria inflama esas placas. Se hinchan, se ponen rojas. Y en la medicina moderna, sabemos que en la 3ª semana pueden necrosarse y perforarse. Cuando eso ocurre, el contenido intestinal se filtra a la cavidad abdominal, causa peritonitis, inflamación catastrófica, sepsis, envenenamiento de la sangre. Y sin antibióticos, sin cirugía moderna, es muerte casi garantizada. Alberto entró en la 3ª semana y los síntomas sugieren que fue exactamente eso lo que ocurrió. Quedó irreconocible. Los relatos describen a un hombre que había adelgazado drásticamente.
la piel suelta, los ojos hundidos, las mejillas hundidas. Había perdido tanto líquido que estaba visiblemente deshidratado. La piel sin elasticidad. Y el olor, según testimonios, se había vuelto casi insoportable. Los criados apenas conseguían permanecer en el cuarto. Las ventanas se quedaban abiertas constantemente, aunque fuera diciembre, aunque nevara. Alberto empezó a delirar, hablaba solo, en alemán, en inglés. Veía cosas que no existían. Los médicos lo llamaban delirio murmurante, una señal de que el cerebro estaba siendo afectado por la infección, por la falta de oxígeno, por el colapso del cuerpo. Victoria se quedaba a su lado constantemente. Le cogía la mano, hablaba en alemán. La lengua materna de él pedía besos. Y él, incluso delirando, todavía obedecía, todavía la reconocía. Pero estaba cada vez más débil. La respiración se volvió irregular. Los pulmones empezaban a fallar. Neumonía secundaria, común en casos graves de tifoidea, tosían, pero era una tos débil, casi sin sonido. Y nadie podía hacer absolutamente nada. No existía antibiótico. La penicilina solo sería descubierta en 1928, 67 años después. No existía suero intravenoso. No existía cirugía segura para el abdomen. Todo lo que los médicos podían hacer era observar, anotar síntomas y esperar. El día 13 de diciembre, viernes, Alberto empeoró drásticamente. La fiebre subió aún más. La respiración se volvió completamente irregular. Sudaba frío en la piel helada, los labios amoratados. Victoria entró en desesperación. Cayó de rodillas al lado de la cama, agarró su mano, aquella mano que ahora estaba helada, porque el corazón estaba fallando. El cuerpo entero se estaba apagando. Los hijos fueron llamados, todos ellos, Alicia, Bertie, Elena, Arturo, se arrodillaron alrededor de la cama. Victoria se inclinó sobre su marido, susurró en su oído en alemán. Alberto asintió levemente con la cabeza. Ella pidió un beso, y él lo intentó. Fue el último gesto consciente. En la noche del 14 de diciembre de 1861, a las 10:50 de la noche, el príncipe Alberto dio 3 respiraciones largas, suaves, y paró. Victoria soltó un grito que resonó por los pasillos de Windsor. Cayó al suelo, golpeó con los puños. Se tiró de su propio pelo. El amor de su vida acababa de morir. Y ella lo había visto todo. 7 días después, el certificado de defunción oficial fue emitido. Causa de la muerte, fiebre tifoidea. Duración 21 días, firmado, sellado en oficial. Pero incluso en la época algunos médicos tenían dudas, porque había detalles extraños. Nadie más en el castillo de Windsor había enfermado. Y la fiebre tifoidea era contagiosa. Se extendía fácilmente en ambientes cerrados. Normalmente, cuando alguien cogía tifoidea en una casa, otras personas también la cogían. Pero con Alberto, solo él, nadie más. Diciembre de 1861 fue un periodo relativamente tranquilo para la fiebre tifoidea en Inglaterra. No había brotes conocidos en Windsor. El Morning Post de Londres registró solo 39 casos en la ciudad entera en el mes anterior a la muerte del príncipe, nada excepcional. Entonces, ¿de dónde la cogió? ¿Cómo? ¿Cuándo? Las preguntas quedaron sin respuesta. Y había otro problema. Alberto tenía síntomas abdominales crónicos. Desde hacía años no era algo nuevo. Venía sufriendo con dolores intermitentes y fatiga crónica desde al menos 1859. 2 años antes de morir. Y eso no encaja perfectamente con tifoidea clásica. La tifoidea es aguda, empieza rápido, no va dando señales durante años. Entonces, décadas después, cuando la medicina avanzó, especialistas revisaron el caso histórico y plantearon otras posibilidades. Enfermedad de Crohn. Una enfermedad inflamatoria crónica del intestino, que causa exactamente los síntomas que Alberto tenía. Hay muerte, la verdad es que nunca lo sabremos con certeza, porque la reina Victoria rechazó la autopsia. El cuerpo de su marido no sería abierto, no sería examinado, y el misterio médico fue enterrado junto con él, pero una cosa es indiscutible. Independientemente del diagnóstico,
Exacto. Alberto sufrió un colapso intestinal catastrófico. Los síntomas apuntan a perforación, a peritonitis, a sepsis. Murió en agonía durante 21 días. Y los relatos de la época describen un olor en el castillo de Windsor que era prácticamente insoportable. Imaginan un palacio entero, con sus cuartos lujosos, sus alfombras persas, sus cortinas de terciopelo, todo impregnado con el olor de un hombre muriendo lentamente, los criados tapándose la nariz, las ventanas abiertas día y noche, incluso en invierno, y el olor permaneciendo, porque venía de dentro de Ellen, y Victoria respiró ese olor durante 21 días. Se quedó a su lado Anne cogiéndole la mano, mientras él se consumía a Anne, y nunca lo olvidó. Victoria nunca lo superó, entró en luto profundo, y simplemente nunca salió. Vistió de negro el resto de su vida, 40 años completos. Todo negro. Anne siempre evitaba apariciones públicas, rara vez salía de Windsor. Los súbditos empezaron a llamarla la viuda de Windsor, Widow of Windsor. Algunos pedían la abolición de la monarquía, pensaban que había enloquecido, y su comportamiento era extremo. El cuarto de Alberto se mantuvo exactamente como él lo dejó, la ropa colgada en el armario, el cepillo en el tocador, los libros abiertos en todo intacto, como un santuario, como si fuera a volver. Victoria mandaba cambiar el agua de su palangana todos los días, a poner toalla limpia, preparar ropa limpia para un hombre muerto. Dormía con una fotografía de él al lado de la cama y con un molde de escayola de su mano. Besaba la escayola todas las noches, y cuando ella murió, en 1901, 40 años después, había preparado instrucciones específicas. Quería ser enterrada al lado de Alberto en el mausoleo real en Frogmore. La bata de él fue colocada a su lado en el ataúd. Es que la muerte de Alberto destruyó a Victoria para siempre. Se convirtió en la imagen eterna de la viuda de Luton, la mujer de negro. Y todo porque vio a su marido morir lentamente en agonía, mientras algo dentro de él fallaba de forma catastrófica. Y aquí está la parte más escalofriante. La fiebre tifoidea era común en la época victoriana. Mataba a miles de personas todos los años en Inglaterra, porque las condiciones sanitarias eran horribles. Alcantarillado a cielo abierto, agua contaminada, fosas filtrándose, y nadie estaba a salvo. El propio hijo de Victoria, Bertie, casi muere de la misma enfermedad 10 años después. En diciembre de 1871, cayó gravemente enfermo. Al borde de la muerte, Victoria entró en pánico de nuevo. Pero Bertie tuvo suerte, sobrevivió, por poco. La enfermedad no hacía distinción entre ricos y pobres, entre reyes y mendigos. Si el agua estaba contaminada, podías morir. No importaba cuánto dinero tenías, no importaba cuántos médicos estaban a tu lado. Fue solo después de la muerte de Alberto cuando el gobierno británico se tomó realmente en serio la reforma sanitaria. Las fosas de Windsor fueron finalmente selladas. Construyeron sistemas de alcantarillado modernos. Trataron el agua adecuadamente. Y la fiebre tifoidea empezó a disminuir. Lentamente, pero llevó tiempo. Y miles murieron antes de que los cambios fueran implementados. Entonces, al final, ¿qué mató realmente a Alberto? La respuesta honesta es que nunca lo sabremos con absoluta certeza. La corte lo llamó fiebre tifoidea, y William Jenner, el mayor especialista de Inglaterra, confirmó el diagnóstico. Queréis aquí en el archivo apestoso. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, si has conseguido imaginar el olor horrible de aquel cuarto real, si te has sentido perturbado con la descripción del colapso intestinal, entonces dale a me gusta ahora. Y si quieres más historias de muertes reales, absolutamente apestosas, muertes que la historia oficial intenta ocultar o romantizar, entonces suscríbete al canal, activa la campanita, porque quedan muchas historias macabras por venir. Y en los comentarios, escribe la palabra secreta intestino, toda en mayúsculas. Así sé que te has quedado hasta el final, que eres lo suficientemente valiente para aguantar las historias más asquerosas de la historia. Vosotros elegís en los comentarios. Hasta entonces, recordad, la historia apesta, la historia es macabra. Y nosotros estamos aquí, en el archivo apestoso, para contarlo todo. Cada detalle horrible,
cada momento perturbador, porque alguien tiene que contar estas historias. Y ese alguien somos nosotros.